Estoy seguro de que no hay una sola persona que escuche esto que no sepa ya que son los espacios liminales, pero por si acaso, el concepto de espacios liminales se refiere a lugares físicos que son típicamente de naturaleza transitoria. Los pasillos, las salas de espera y los estacionamientos son ejemplos clásicos. La estética liminal se puede definir por la sensación única de nostalgia inquietante que la gente experimenta cuando se encuentra con estos lugares fuera de su contexto designado. Por ejemplo, el pasillo de un hospital abandonado puede parecer siniestro e inquietante debido a la prevalencia de la actividad humana que se asocia con las instalaciones médicas. Si bien la estética específica siempre ha existido, fue recientemente popularizada y definida por los backrooms, una infame creepypasta sobre lo que sucede cuando te sales de la realidad. Al menos, así es como yo me familiaricé por primera vez con el término. Como muchos otros fanáticos del trabajo original, estaba ansioso por contribuir al subgénero en constante expansión de juegos de terror inspirados en espacios liminales. El proyecto en sí no era nada revolucionario. Básicamente, comenzó como un simulador de caminata en primera persona glorificado, sin ningún propósito u objetivo en particular, donde puedes explorar varios entornos liminales 3D únicos. Lo único que tenía de novedoso era que no tenía la intención de implementar sustos reales en el juego, sino que me basaba por completo en la atmósfera para infundir una sensación de suspenso constante en el jugador. Predecible, lo sé, pero siempre me ha gustado la idea de un juego de terror que te deja en un estado perpetuo de preguntarte si realmente estás solo o no. Hay muy pocos juegos que satisfacen ese deseo en particular, así que decidí hacerlo yo mismo. El primer nivel que creé fue un estacionamiento de varios pisos abandonado. Lo basé en el que está al otro lado de la calle. Cada piso era casi idéntico al anterior, y con el exterior siendo solo una extensión infinita de niebla, realmente no podías saber si estabas progresando o simplemente atrapado en un bucle. De nuevo, sé que lo que estoy describiendo no suena tan impresionante, pero ten en cuenta que soy un chico de 16 años que está aprendiendo a usar un motor de juegos por primera vez. Debo haber repetido ese nivel más de 50 veces, asegurándome de que todo, desde los movimientos de la cámara hasta el ambiente, fuera exactamente como lo quería. Recuerdo pasar días jugando solo con los sombreadores. No quería que el lugar se sintiera demasiado artificial, pero tampoco quería distraer de la liminalidad añadiendo desorden extra. Buscaba ese punto óptimo entre minimalista y sucio. Una vez que eso finalmente estuvo hecho, o al menos tan cerca de estarlo como iba a llegar, le pedí a mi mejor amigo Alex que lo jugara por mí y me dijera qué pensaba. Era un poco cobarde en lo que respecta a cualquier tipo de medio de terror, lo que lo convertía en el sujeto de prueba perfecto. Me aseguré de no decirle deliberadamente que no había fantasmas ni monstruos espeluznantes acechando el nivel. Al fin y al cabo, buscaba una impresión genuina y, bueno, pensé que sería divertido. Me llamó unas horas más tarde. Por su risa nerviosa, pude decir que todavía estaba jugando. Vale, tío, me rindo. ¿Qué hay detrás de la puerta y cómo se abre? Estaba confundido. No recordaba haber implementado ninguna puerta, o algo que pudiera describirse como tal. Mi suposición inicial fue que él había captado la broma y ahora estaba tratando de jugarme una a mí, así que seguí el juego. Oh, tal vez eso, sí, tienes que recoger las 77 páginas y luego un animatrónico hiperrealista de Slenderman saldrá de ahí y comenzará a perseguirte. Prácticamente pude oírlo poner los ojos en blanco. Ah, qué gracioso, tío. No, en serio, ¿cómo la abro? He buscado por todas partes una placa de presión o una llave o algo. Al menos dame una pista. Persistí, desestimando sarcásticamente su insistencia, pero después de un tiempo, se hizo evidente que su frustración era genuina. Cambiamos la llamada a Discord y compartió una pantalla mostrándome de qué estaba hablando. Resulta que estaba hablando muy en serio. Pegada en una de las paredes estaba la textura plana de una puerta. Era roja, se parecía a una salida de incendios, lo que la hacía aún más discordante con las paletas de colores grises y marrones descoloridos que dominaban el entorno. Parpadeé confundido y me incliné hacia adelante en mi silla. Ciertamente no había puesto eso allí.
Con Alex todavía en la llamada, encendí mi editor de niveles y subí al 7º piso, el mismo piso en el que él estaba. Efectivamente, la puerta de color rojo brillante también estaba en mi versión del proyecto. Parecía ser parte del paquete de texturas que estaba usando. No estoy seguro de cómo, pero supuse que de alguna manera me la había perdido durante mis numerosas partidas. Fue un pequeño y divertido momento, qué demonios, pero obviamente nada que nos fuera a quitar el sueño. Incluso consideré brevemente dejarla allí como una broma interna, pero terminé reemplazando la puerta con una superficie más adecuada. Comencé a trabajar en el 2º nivel solo unos días después. Se inspiró en un sueño recurrente que he tenido, un pasillo blanco y estéril en bucle con filas de taquillas amarillas a cada lado. El jugador habría sido dejado al final de este y no se le habría dado ninguna otra directiva. No había acertijos que resolver, ni un interruptor oculto que revelara algún pasadizo secreto. Ese era más o menos el punto. Recuerdo haber pensado que estaba siendo tan inteligente, tan abstracto, como si estuviera a punto de crear la pista de resistencia de los simuladores de caminata que sería diseccionada y teorizada durante años. En realidad, todo lo que hice fue una demostración técnica usando un montón de activos prefabricados. Definitivamente no era de Stanley Parable. Después de probarlo un poco, le envié la versión terminada a Alex. No tardó ni una hora en llamarme de vuelta. Esta vez, sonaba más agitado que nervioso. He estado caminando durante unos 30 minutos, ¿a dónde se supone que tengo que ir? Me reí, pero internamente estaba bastante molesto con él por no apreciar mi visión tal como era. Lo atribuye a que mi amigo era un cabeza hueca sin un solo hueso creativo en su cuerpo. Seguramente no había otra razón por la que alguien no se sintiera positivamente fascinado ante la mera perspectiva de caminar por el mismo pasillo una y otra vez. No lo sé, intenta pegarte a la pared izquierda. Ah, al diablo contigo, todo se ve igual. ¿Se supone que tengo que hacer algo con las taquillas? Está la puerta, pero eso no parece hacer nada, así que supongo que... Me animé. ¿Puerta? ¿Qué puerta? Alex se ríe sarcásticamente. No empieces de nuevo, ni siquiera fue tan divertido la primera vez. Me acerqué a mi escritorio y me ajusté los auriculares, adoptando lo que consideré un tono más serio mientras volvía a abrir el editor. ¿Dónde está? El micrófono de Alex crepitó mientras exhalaba en él. Todavía estaba convencido de que estaba tratando de gastarle una broma, lo cual, dada nuestra dinámica habitual, supongo que no podía culparlo. No sé, tío, cerca de donde apareces. La encontré casi de inmediato. Acogedoramente anidada entre dos taquillas vecinas estaba la puerta roja. A diferencia de su iteración anterior, ya no era solo una textura plana, sino un activo 3D completamente renderizado. No podía creerlo, sin embargo, allí estaba, su superficie metálica limpia reluciente bajo la dura iluminación. Solo para reiterar una vez más, estoy absolutamente, positivamente seguro de que no había puesto eso allí. Tampoco podía atribuirlo a la negligencia. Una cosa es colocar accidentalmente una textura, pero no había forma de que de alguna manera hubiera agregado un objeto completamente nuevo al juego sin darme cuenta. Por supuesto, no había nada realmente detrás de la puerta, ni una forma de abrirla por lo que pude ver, pero eso no hacía que toda la situación fuera menos extraña. La única otra persona que habría tenido acceso a mi computadora era mamá, pero ni siquiera sabe cómo usar un navegador, y mucho menos hacer algo como esto. ¿Podría ser responsable un hacker? Pero, ¿por qué alguien se tomaría el tiempo de editar mi juego de forma remota y dejar todo lo demás en mi PC intacto solo para asustarme? Lo estaban logrando si ese era el caso. Una vez que logré persuadir a Alex de que esto no era mi idea de una broma elaborada, se asustó aún más que yo. Se puso en modo protagonista de creepypasta, diciendo que el juego debía estar embrujado o algo así. Ahora bien, me gusta mi Ben Drowned y Sonic. Exe tanto como a cualquier otro chico que creció en la década de 2010, pero habría tomado mucho más que eso para que yo considerara la posibilidad de un fantasma cibernético espeluznante que se excita poniendo puertas al azar en los juegos de la gente. Pasamos el resto de la noche hablando en círculos. Al final,
Nos decidimos por el método probado y verdadero de no hacer nada. Recuerdo vagamente haber mencionado algo sobre reinstalar mi sistema operativo, pero nunca lo hice. Ya tenía muchas cosas con las que lidiar en ese momento. Supongo que se podría decir que este proyecto era mi medio de escapismo. Me hacía sentir productivo, como si realmente estuviera trabajando para conseguir algo, por muy intrascendente que fuera. En resumen, lo necesitaba y no iba a dejar que unas cuantas coincidencias extrañas me lo quitaran. El tercer y último nivel en el que trabajé fue el más ambicioso hasta ahora. La forma en que lo imaginé es un poco difícil de describir. Creo que se inspiró en una imagen que vi en Reddit. Imagina un gran campo, con colinas ondulantes y amplios valles, pero en lugar de hierba, todo está cubierto por una alfombra verde. Clavado contra el cielo pintado había un foco de luz muy obvio, que seguiría al jugador, brillando siempre directamente sobre él cada vez que mirara hacia arriba. El objetivo era hacer que se sintiera como si estuvieras varado en esta extraña y mal hecha realidad falsa que ni siquiera intentaba ocultar el hecho de que era un set. Eso, es decir, lo que sea que estuviera jugando con mi juego, ni siquiera esperó a que terminara completamente el nivel esta vez. Todavía estaba en el proceso de asegurarme de que la cámara no se traspasara las partes más irregulares del terreno. Cuando giré mi punto de vista, lo vi, la puerta roja, ya demasiado familiar, suspendida en medio de un plano sin textura. Estaba de pie verticalmente por sí sola. No había nada detrás ni alrededor de ella. Probablemente me habría sentido más perturbado si una parte de mí no hubiera esperado subconscientemente que finalmente apareciera. De hecho, por alguna razón, no tenía miedo en absoluto. Peor aún, me sentía inexplicablemente atraído hacia ella. Mi personaje se movió hacia adelante sin mi intervención. Era como si estuviera en una escena cinematográfica. Pronto, estuve parado justo frente a esa puerta, mirando su imponente y alto marco. No tenía la opción de retroceder ni de acercarme más. Mientras miraba el pomo completamente renderizado, apareció un mensaje en letras blancas semitransparentes: E para abrir. Tragué con fuerza y, desesperado por saciar esta nueva sensación de curiosidad morbosa, hice lo que me indicaron. La pantalla se volvió completamente negra y luego cambió a un rojo sólido. Otro mensaje flotó a la vista: usa las teclas VAS para moverte. Nunca me habría dado cuenta de que podía controlar a mi personaje de nuevo si el juego no me lo hubiera dicho expresamente. Al retroceder unos pasos, me di cuenta de que había estado parado cerca de una pared, y en realidad, estaba en una especie de espacio cerrado. Cada centímetro estaba pintado en ese mismo tono de rojo sólido y uniforme. A menos que se viera desde un ángulo específico, realmente no se podía distinguir dónde terminaba una superficie y comenzaba otra. Era nauseabundo. Intenté abrir el menú de la consola, pero no pasó nada. No podía salir ni minimizar el juego, sin importar qué combinación de teclas intentara. Se hizo cada vez más claro que ya no tenía el control. Y, sin embargo, no pude obligarme a presionar el botón de encendido de mi computadora. Tenía esta inexplicable urgencia de descubrir los secretos de este lugar. Era como una especie de impulso primario que estaba cableado en mi cerebro. La red aparentemente interminable de espacios vacíos estaba dividida por paredes y pasillos estrechos. Distinguir una habitación de otra era casi imposible. Sentí que estaba caminando en círculos, y lo más probable es que ese fuera el caso durante un buen rato, hasta que tropecé con una habitación que realmente tenía algo en ella. Colocada en una mesa igualmente roja había una lata de pintura en aerosol plateada. Inmediatamente después de recogerla, se me indicó que presionara F en mi teclado para usarla. Una marca de verificación dibujada de forma tosca se materializó en la superficie que estaba frente a mí. Ahora tenía la capacidad de marcar los lugares que ya había explorado, lo que, no hace falta decirlo, resultó inmensamente valioso. Armado con mi nueva forma de navegación, ahora sentía que estaba haciendo un progreso real. Cuanto más exploraba, más empezaba a notar ciertos patrones. Me di cuenta de que cada sección estaba compuesta por un número determinado de diseños cíclicos. Por ejemplo,
Cada quinta habitación tenía forma de L y cada décima habitación tenía forma de H y estaba conectada a múltiples pasillos, dos de los cuales siempre volvían al inicio de la secuencia. Prácticamente lo convirtió en un juego de ritmo. 1, 2, ve a la izquierda. 3, 4, ve a la derecha. Si los niveles que ya había creado pudieran verse como sus propios microcosmos autónomos, entonces supongo que esta era su versión de las backgrounds, un laberinto de formas uniformemente texturizadas y procesales que irónicamente encarnaban el espíritu de la liminalidad incluso mejor que cualquier cosa que yo hubiera concebido conscientemente. Y luego, finalmente, después de lo que parecieron horas, entré en una habitación que era bastante diferente a las anteriores. El opresivo rojo fue reemplazado por un papel tapiz de color beige. Me dio una intensa sensación de déjà vu y todavía lo hace cada vez que lo pienso. Montado en la pared opuesta había lo que parecía un televisor de pantalla plana. No había otras salidas aparte de la por la que entré. Parece que había llegado al final de su laberinto monocromático. Al acercarme al monitor colocado verticalmente, se me presentaron dos opciones: presiona I para conocer a tu anfitrión, presiona N para volver. Hice una pausa por un momento y miré mi teléfono. Eran las 4:45 de la mañana. Ya había llegado tan lejos, no había forma de que me echara atrás ahora. Consideré brevemente llamar a Alex, pero lo pensé mejor. Incluso si lograba despertarlo, habría tenido que pasar horas tratando de convencerlo de que esto no era mi idea de una broma. No, necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Mi dedo se cernió sobre la tecla Y. Tomé una respiración profunda y ansiosa y la presioné hasta el fondo. El televisor virtual cobró vida. Líneas blancas se precipitaron por la pantalla. En el centro de un fondo en blanco apareció el retrato inmóvil de un hombre. La imagen era de tan baja resolución que podía contar los píxeles individuales que la componían. Sin embargo, lo que le faltaba en detalle, lo compensaba en expresividad. El ceño fruncido cómicamente grande del hombre desconocido se extendía hasta las esquinas de su mandíbula, pero sus cejas estaban fruncidas en una mirada irritada. Era como si alguien hubiera tomado la foto de archivo de un típico padre suburbano y hubiera usado el filtro de licuar para exagerar sus rasgos. Casi me caigo del asiento cuando una voz granulada y extrañamente alegre emanó de mis altavoces. Hola, invitado 185. Este es Henry. Henry es un introvertido. A Henry no le gusta tener invitados. Lo que ves en la parte inferior de tu pantalla es el medidor de paciencia de Henry. Ahora había una barra verde ocupando la parte inferior de mi campo de visión. Estaba al 99%. Será mejor que te vayas, Henry no es un hombre paciente. Usa Shift para correr. Después de su breve tutorial, la televisión parpadeó y se desplomó de su lugar, estrellándose contra el suelo. Miré la barra que disminuía rápidamente. 90%. La presión estaba sobre mí. Ya no me cuestionaba la lógica de lo que estaba experimentando. Simplemente sabía que tenía que encontrar mi camino de regreso y rápido. La parte lógica de mi cerebro intentaba razonar con el resto de mi cuerpo, asegurándome de que no corría ningún peligro real, y aún así no podía negar el golpeteo en mi pecho ni las frías gotas de sudor que rodaban por mi frente. Usando la tecla Shift como se me indicó, retrocedí por los pasillos rojos tan rápido como pude, aplicando los mismos métodos que usé antes, pero a la inversa. Suspiré audiblemente de alivio cada vez que me encontraba con una habitación previamente marcada, ya que me aseguraba de que me dirigía en la dirección correcta. 75%. Inicialmente me tomó varias horas resolverlo, y ahora tenía que llegar al inicio del laberinto en una fracción de ese tiempo. El aumento en la velocidad de movimiento ciertamente ayudó, pero no tanto como hubiera esperado. 30%. Podría haber jurado que el medidor disminuía más rápido cuanto más avanzaba. Era como si este lugar realmente no quisiera que me fuera y solo estuviera jugando conmigo, haciéndome pensar que tenía una oportunidad de escapar. 5%. Estaba jadeando a pesar de que no era yo el que realmente corría. Tan cerca, pero evidentemente no lo suficiente.
Cuando doblé una esquina y me dirigí por lo que supuse que era el penúltimo tramo, vi que había otro objeto bloqueando el pasillo claustrofóbico. Era uno de esos televisores viejos y voluminosos, que proyectaba una imagen estática de la misma cara deformada de antes. Estaba apuntando directamente hacia mí, esperándome. 0%. Oh, anunció la voz incorpórea y entusiasta. Realmente lo has hecho ahora. Lo único que Henry odia más que los invitados son los invitados que se quedan más de la cuenta, pero no te preocupes. De repente, un fuerte golpe sacudió la ventana junto a mi escritorio. Se me heló la sangre. Tragué el nudo en mi garganta y lentamente giré la cabeza hacia ella. Había una mano oscura presionada contra el cristal. Le siguió otra y luego otra, todas alcanzando desde diferentes ángulos hasta que todo lo que pude ver fueron palmas de varios tamaños agarrándose al cristal plano, aplicando cada vez más presión contra él. Henry no tendrá más remedio que hacerte una visita. A Henry siempre le vendría bien más pintura roja. Me caí de la silla justo a tiempo, ya que la ventana prácticamente explotó. Fragmentos brillantes se esparcieron por mi habitación. Aterrorizado, me puse de rodillas, impulsándome a ponerme de pie antes de salir corriendo por la puerta. Un tsunami de desesperanza se estrelló contra mí tan pronto como emergí del otro lado. Ya no estaba en mi apartamento. Delante de mí se extendía el pasillo carmesí ramificado. Esto ya no era un juego, o si lo era, yo era el entretenimiento. Algo agarró la parte trasera de mi sudadera. Me retorcí, dejándola en las manos de mi perseguidor. Corrí, grité, supliqué. Avancé a toda velocidad por las habitaciones idénticas y los pasillos interrelacionados, desesperado por evadir la presencia inminente que seguía cada uno de mis pasos. Miré hacia atrás por solo un segundo, lo cual fue suficiente para reavivar mi frenesí de pánico, ya que lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. Un grupo de extremidades alargadas que terminaban en manos con forma humana. Usándolas, se arrastró hacia adelante como un ciempiés. En el centro de la masa agitada estaba esa maldita cara, aunque su profundo ceño fruncido ahora era una sonrisa increíblemente amplia. Sus ojos se habían convertido en dos vacíos circulares. Temblaban de emoción cuanto más me acercaba. Pensé. No había forma de que saliera de esto con vida. Mis piernas estaban destinadas a fallar tarde o temprano, y no estaba en condiciones de evaluar a dónde me dirigía. Lo que sea que esa grotesca monstruosidad pretendiera hacer conmigo, solo esperaba que fuera rápido. Estaba a punto de rendirme a mi destino cuando mi salvación apareció ante mí en la forma más improbable, sin embargo, irónicamente apropiada. Una puerta roja. Se mezclaba tan perfectamente con las paredes que solo veía su contorno, pero estaba allí, sin embargo, mi salida. Reuní la resistencia que me quedaba y corrí hacia ella. Mis pulmones estaban ardiendo. Ya no podía sentir mis pantorrillas. Era como si estuviera corriendo sobre zancos. Cerré los ojos y me lancé contra la puerta, cayendo sobre el asfalto mojado más allá de ella. Mi hombro y codo absorbieron la mayor parte del impacto. Afortunadamente, no fue mi cráneo. Todavía eufórico por la adrenalina, giré bruscamente la cabeza hacia atrás. La puerta se había ido. Solo había concreto manchado con viejos grafitis. Me froté el codo sangrante y me levanté con firmeza, luego miré a mi alrededor. Estaba en el estacionamiento abandonado frente a mi complejo de apartamentos, el que utilicé como inspiración para el primer nivel que creé. El sol de la mañana brillaba a través de la abertura en la pared exterior. Me eché a llorar, allí. Se había acabado. Contra todo pronóstico, de alguna manera había sobrevivido y había llegado a casa. Era demasiado bueno para ser verdad, y bueno, como resultó, lo era. Salí a un mundo que rápidamente me di cuenta de que no era mi mundo. Las diferencias son sutiles, pero están ahí. La principal de ellas es que mi madre no sabe quién soy. Aparentemente, nunca tuvo un hijo. Alex amenazó con llamar a la policía si aparecía repetidamente en su escuela para intentar hablar con él. En su defensa, si un tipo al azar se me acercara y me dijera que era mi mejor amigo de otra línea de tiempo, probablemente reaccionaría de la misma manera.
Las cosas no han sido fáciles para mí, como puedes suponer. Pasé 2 años durmiendo en bancos de parques y buscando comida en contenedores de basura. Incluso recurrí a las drogas para sobrellevar el abrumador trauma y la soledad. No puedo decir que las cosas estén del todo bien ahora, pero tengo un techo sobre mi cabeza, lo cual es una mejora. No creo que alguna vez pueda vivir una vida normal, pero lo estoy intentando. Estoy publicando esto porque ya no quiero estar solo, y el Internet es el único lugar donde puedo hablar de esto sin preocuparme de que me encierren en una celda acolchada. No tienes que creerme, yo tampoco me creería a mí mismo, pero oye, gracias por escuchar de todos modos. Hay una cosa en particular en la que no puedo dejar de pensar. Esa voz espeluznante me llamó invitado 185, lo que implica que hubo 184 invitados antes que yo. ¿Escapé a la realidad de alguna otra versión de mí que también fue absorbida inadvertidamente por ese lugar? ¿Sabes qué? Ahora que lo pienso, realmente no quiero saberlo.